A lo largo del año de 1940, especialmente en el principio de este año, nos podemos dar cuenta como el Estado Mayor alemán, liderado por el general Halder, no se encontraba de acuerdo con Hitler, especialmente con la estrategia que él estaba llevando a cabo de realizar un ataque militar sobre Francia. Hay que tomar en cuenta que para estos años el ejército francés era considerado por mucho como el ejército más poderoso del mundo. Contaba con el mayor número de tanques, el mayor número de aviones, el mayor número de efectivos con respecto a los ejércitos occidentales. De tal manera que Halder se puso a pensar y le pareció suicida que Alemania se fuera con todo a enfrentar al ejército galo. Además, hay que tomar en cuenta que el ejército galo no estaba solo, tendría el apoyo del ejército británico, de tal forma que este conglomerado anglo-francés parecía un enemigo imponente e invencible para la relativamente pequeña Wehrmacht. Aunque hay que considerar que esta unidad de combate del ejército alemán, a pesar de no ser tan grande como los otros ejércitos occidentales, estaba muy bien preparada, muy bien engrasada, muy disciplinada y que contaba con generales muy inteligentes y audaces. Tomando en cuenta precisamente este último punto, el general Halder no consideró que en ese momento iba a aparecer un general muy brillante, muy audaz e inteligente, proveniente de una estirpe prusiana altamente cualificada en este tipo de operaciones, que era el general Erich von Manstein. Erich von Manstein, encontrándose con Hitler, le propuso un plan para poder derrotar al conglomerado anglo-francés, aprovechando la Blitzkrieg, la cual precisamente se fundamentaba en lanzar un ataque señuelo, la cual distraería del verdadero ataque al ejército al enemigo. Le propuso a Hitler que ese ataque señuelo se desarrollara por el norte de Bélgica, de tal forma que cuando menos se lo esperaran los franceses y los ingleses, el ejército alemán atacaría con toda su potencia a través del bosque de las Ardenas. El bosque de las Ardenas presentaba un obstáculo efectivamente difícil de franquear, aunque en algunos juegos de guerra que ya había realizado Francia, con el fin de entrenarse ante una posible guerra con Alemania, ya se había mostrado que no era así, que el bosque de las Ardenas no era infranqueable, pero a pesar de ello, el ejército francés no le dio importancia y nunca esperó que el ejército alemán los atacara por esta parte. Bueno, así llegamos para el 10 de mayo de 1940, el ejército alemán, tal como había ideado el general von Manstein, empezó su ataque. El ataque señuelo vendría por el norte de Francia, exactamente por la zona de Bélgica. Los ingleses y los franceses pensaron que con ello Alemania atacaría de la misma forma en la cual lo hizo durante la Primera Guerra Mundial, acercándose peligrosamente a París, pero no pudiendo pasar de ahí y atascándose los 4 años de la Primera Guerra Mundial en la llamada Guerra de las Trincheras. Lo que no se esperaban es que efectivamente Alemania, con sus fuerzas militares, sus miles de tanques, su infantería, su aviación, en perfecta coordinación con estos grupos del ejército alemán, llevara un ataque devastador sobre las tropas inglesas y británicas una vez que franquearon dicho bosque, envolviendo al conglomerado anglo-francés y derrotándolo en tan solo 6 semanas. Fue tan rápido el avance que esto dio pie a que gran parte de los soldados franceses, especialmente estos, y una pequeña porción de los soldados británicos fuera capturados. Este avance fue tan demoledor que pudieron destacar sus generales como lo sería el general Erwin Rommel, el llamado Zorro del Desierto, cuya división, la División Fantasma, precisamente lleva este nombre porque su avance fue tan rápido a través de Francia que parecía como si la división apareciese y desapareciese en un punto muy lejano al cual había iniciado. Rommel, un general tan capaz, había llevado a cabo esta proeza de tal manera que muchas veces los civiles se acercaban a él y le preguntaban que si acaso se trataba de un general o un oficial británico. Claro que estos civiles franceses se horrorizaban una vez que el general Rommel les decía que él era alemán. Y era natural, los franceses no se esperaban que las fuerzas alemanas avanzaran tan pronto. Fue tan veloz todo este proceso que en tan solo 6 semanas la Wehrmacht derrotó a los ejércitos de Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, obligando a una evacuación muy presurosa en Dunkerque, donde gracias al apoyo tanto de la sociedad civil como de los militares pudieron evacuar a gran parte de sus hombres, el ejército de la Gran Bretaña, los que les ayudarían sin duda alguna de una forma muy importante una vez que se diera al cabo el desembarque en Normandía en el día de 4 años después.
Sin embargo, ahora nos encontramos en 1940, donde Alemania había llevado a cabo una victoria aplastante sobre las fuerzas occidentales, las fuerzas anglo-francesas, de tal manera que Hitler se atribuyó a sí mismo este éxito militar, por medio del cual las fuerzas alemanas derrotaron a Francia en aquel año de 1940. El Führer no mencionó que gran parte de esta estrategia fue debido al genio militar del general von Manstein. Con todo ello, Hitler pudo reforzar su posición ante la sociedad alemana. Ya con ello, la sociedad alemana estaba convencida del genio militar de su Führer. Estaba convencida de que Hitler los llevaría por el camino de la grandeza, donde no habría que sufrir derrotas, porque Hitler sabría qué hacer exactamente en cada situación en la cual se encontrara el ejército alemán. Obviamente, este apoyo popular hizo que generales como Halder ya no pudieran hacer nada en contra del Führer y tuvieran que seguir sus órdenes al pie de la letra. ¿Cuál sería el siguiente paso? Hay que tomar en cuenta que Hitler quería la rendición definitiva de la Gran Bretaña, especialmente ante la hegemonía alemana en el continente europeo. Pero ¿cómo lograría llevar a cabo este objetivo? Para ello se diseñó la Operación León Marino, que lamentablemente para Alemania fracasó miserablemente, especialmente por el hecho de que las fuerzas navales alemanas, lo que sería la Kriegsmarine, no era tan potente como la Royal Navy británica. Además, hay que tomar en cuenta que la estrategia principal que se tomó de que la Luftwaffe bombardeara las principales ciudades de la Gran Bretaña y que hacía pensar al Führer que ante este ataque tan devastador, la misma sociedad británica exigiría a su gobierno que finalmente se rindiera o hiciera de alguna forma las paces con Alemania. No resultó así. La fortaleza civil de los británicos fue ejemplar, en donde nos podemos dar cuenta en las fotografías que se han visto en algunos otros documentales, en algunos otros reportajes, podemos ver a estos civiles refugiados en áreas que les afectaban muy poco los bombardeos de la Luftwaffe, como las estaciones del metro londinense. Entonces, debido a que la Gran Bretaña no se rendía y que solamente Alemania estaba desperdiciando recursos como lo eran aviones, que de hecho muchos aviones de la Luftwaffe fueron derribados con los aviones de la Real Fuerza Británica, porque hay que tomar en cuenta también el hecho de que los aviones de las fuerzas británicas, con su motor Rolls-Royce y su diseño muy superior a los aviones Heinkel de la Luftwaffe, presentaban un mejor desempeño en el aire que sus contrapartes alemanas, los cuales permitía tener la supremacía aérea. Entonces nos podemos dar cuenta que la Luftwaffe perdió demasiados efectivos, malgastó combustible, malgastó bombas que no hicieron que la Gran Bretaña se rindiera y finalmente esta operación, por todo lo que se ha comentado, fue efectivamente un fracaso. Por lo tanto, Hitler, ya muy desesperado, volteó sus ojos hacia la Unión Soviética. Pero ¿cómo era la situación que tenía Alemania con la Unión Soviética para ese entonces? Hay que tomar en cuenta que en 1939 se llevó a cabo el pacto Ribbentrop-Molotov, mejor conocido como el pacto nazi-soviético, en el cual los alemanes y los rusos, que lideraban la Unión Soviética, se dividieron las áreas de influencia en Europa Oriental, donde Alemania tomaría la porción occidental de Polonia, mientras que se dejaba una hegemonía para la URSS en la parte este de Polonia, además en los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia. Este status quo, el cual se había manejado en el año de 1939, 1940 y hasta mediados de 1941, resultaba principalmente incómodo para Hitler, porque Hitler ambicionaba estas tierras del este de Europa, aunque había firmado este pacto con la esperanza de que Inglaterra y Francia, al ver que había hecho un pacto con la Unión Soviética, no le declararan la guerra una vez que el país germano invadiera las tierras polacas, lo cual al final no resultó así y de todas formas Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. Entonces tenemos una situación pacífica hasta mediados de 1941 en este frente, que es cuando finalmente Hitler pudo de nuevo desempeñar el tipo de guerras que le gustaba, que es decir, las invasiones terrestres. Para lo cual se desarrolló la Operación Barbarroja. En algunos videos, y especialmente para los videos en inglés, podrán darse cuenta que le dicen Operación Barbarossa. Así que de vez en cuando yo mencionaré Barbarossa porque estoy pensando en esos videos en inglés, pero sigamos. Se diseñó la Operación Barbarroja
Con lo cual, la Wehrmacht reunió un grupo de 3,5 millones de hombres, acompañados de soldados aliados como lo eran los provenientes de Rumania, Italia, el pequeño destacado español de la División Azul, entre otros, los cuales efectivamente iban a penetrar dentro de la Unión Soviética e iban a derrotarla en 6 semanas. Bueno, eso pensaba Hitler. Hay que tomar en cuenta que cuando se diseñó esta operación, los generales alemanes nuevamente presentaron una idea muy diferente a la cual que tenía en mente Hitler. Los generales alemanes, los generales del Estado Mayor, liderado por el general Halder, pensaban que la mejor opción era atacar en un solo frente de una manera muy potente, concentrando todas las fuerzas del ejército alemán hacia la conquista de la capital de la Unión Soviética, Moscú. Pero Hitler rehuía a esta estrategia. Uno de los aspectos por los cuales lo hacía es que recordaba que la campaña napoleónica llevada a principios del siglo XIX había seguido esta misma ruta. Entonces Hitler de alguna forma evitaba este tipo de estrategia y prefería atacar por 3 frentes, de tal forma que uno de los frentes se dirigiera hacia la cuna de la Revolución de Octubre que fundaría el régimen comunista, es decir, en la ciudad de Leningrado. El otro frente efectivamente se dirigiría hacia Moscú y el tercer frente sur se dirigiría hacia los pozos petrolíferos del Cáucaso, donde habían recursos combustibles en función de petróleo muy necesarios para el esfuerzo bélico de Alemania. Esta táctica parecería muy convincente. Por un lado atacaba simbólicamente Leningrado, la cuna de la revolución. El otro frente se dirigiría a Moscú, mientras que el otro frente iría por los recursos petrolíferos de la Unión Soviética. Parecía tener mucho sentido, y es así como lo pensaba Hitler. Aunque tomen en cuenta que los generales pensaban que lo mejor era concentrar toda la potencia del ejército alemán en un solo frente para despedazar al ejército rojo y finalmente ponerle fin a la Unión Soviética tomando su capital. Aquí vemos una gran diferencia que terminaría costando millones de vidas para Alemania y el desastre total que generó esta campaña para la Wehrmacht en la segunda mitad de 1941. Aunque en un inicio el avance de las fuerzas alemanas fue muy veloz. Esto se debió principalmente al hecho de que Stalin todo el tiempo se la pasaba evitando la lucha con Alemania. Principalmente porque Stalin sabía muy bien que el ejército rojo no estaba preparado para llevar a cabo una lucha a lo largo de un enorme frente, tomando en cuenta el hecho de que el mismo Stalin había mandado ejecutar a los principales oficiales del ejército rojo en las grandes purgas del ejército que fueron llevadas a cabo entre 1936, 1937 y 1938, donde perdió la vida el general más brillante del ejército rojo, Mikhail Tukhachevsky, entre otros oficiales. De tal manera que no había un gran desempeño logístico, de mando, de estrategia por parte del ejército rojo, lo cual se vio en la guerra de invierno que la Unión Soviética llevó a cabo contra el ejército de Finlandia, y en el cual, a pesar de haber ganado esta guerra, la Unión Soviética tuvo un gran número de pérdidas, de 1 a 5 en su contra. Tomando en cuenta estos factores, esto resultó en el rápido avance del ejército alemán sobre las tierras de la Unión Soviética. Tan rápido fue este avance que el general Halder, el jefe del Estado Mayor alemán, como ya se había comentado, escribe en sus notas en los primeros días de este conflicto en donde aclara que el ejército rojo ya solamente le faltan unas cuantas semanas para ser derrotado ante la Wehrmacht, debido al gran número de bajas que ya le habían provocado a los efectivos de la Unión Soviética. Sin embargo, en estas mismas notas, un mes después nos podemos dar cuenta que su perspectiva había cambiado, mencionando que habían subestimado al coloso ruso, porque a pesar de los cientos de miles de soldados que el ejército alemán había capturado del bando soviético, estos, es decir, la URSS, tenía la capacidad de volver a reemplazar estos hombres con otros cientos de soldados más, que a pesar de estar muy mal entrenados, muy mal equipados y muy mal dirigidos, representaban nuevos soldados que la Wehrmacht tenía que eliminar, lo cual iba desgastando poco a poco al ejército alemán. Bueno, esta capacidad de movilización dejó anonadado a Halder,
vislumbrando efectivamente que la guerra contra la Unión Soviética no iba a poder terminar en tan solo unas semanas. Esto se comprobó una vez que el ejército alemán se acercó a la capital de la Unión Soviética, Moscú, para finales de noviembre y principios de diciembre del año de 1941, donde después de una tremenda batalla por la defensa de la capital de la URSS, la cual se detallará de una forma mucho más precisa en otros videos de este canal, el Ejército Rojo pudo masacrar a cientos de miles de hombres de la Wehrmacht enfrente de los muros del Kremlin. Esto fue fatal para Alemania, fue totalmente devastador. Se perdió la oportunidad clara que tenía la Wehrmacht de haber derrotado al Ejército Rojo y haber cerrado el frente oriental, pero no podían hacer más, y principalmente por los defectos logísticos de la campaña. Y en estos defectos logísticos de la campaña podemos decir el mal armamento que tenía la Wehrmacht, la cual no funcionaba adecuadamente bajo las condiciones de nieve, de un frío tan extremo. Sus ametralladoras se atascaban, sus tanques no avanzaban, además de que estos eran técnicamente inferiores al T-34 ruso, que ya había tenido un papel muy importante en diversas batallas del frente oriental en estas fechas. Es así como tuvieron que retroceder y se perdió el principal objetivo de la Operación Barbarroja, que era derrotar a la Unión Soviética. Hitler, no pudiendo soportar este fracaso, tuvo que esperar pacientemente para iniciar un nuevo ataque contra la Unión Soviética para el verano de 1942, el cual concluiría en la batalla de Stalingrado. Pero ¿cómo se llevó a cabo la batalla de Stalingrado? Desde el punto de vista de los desencuentros que tendría Hitler con respecto a sus estrategas militares. Aquí podemos dar cuenta que Hitler se obsesionó desde el punto de vista simbólico con tomar la ciudad de Stalin, la que llevaba su nombre, porque él sabía que si la Wehrmacht lograba tomar esta ciudad al sur de Rusia, cercana a los pozos petrolíferos del Cáucaso, esto sería un golpe demoledor desde el punto de vista propagandístico. Esta victoria le traería una gran fama al Führer que le permitiría tener un apoyo muy importante de la población alemana, lo cual permitiría que dicha población hiciera un mayor sacrificio con el fin de impulsar a sus fuerzas armadas para obtener la victoria total, y no importando toda la sangre, todo el esfuerzo, todo el tiempo que costara. Es por eso que era importante tomar la ciudad, aunque desde el punto de vista estratégico, como ya se ha aclarado en otros videos de este canal, no era muy importante tomar dicha ciudad, simplemente se le podría flanquear y dirigirse hacia los pozos petrolíferos del Cáucaso para así poder quitarle a la Unión Soviética sus principales recursos petrolíferos. Pero no fue así. Hitler se obsesionó con esta ciudad, y se obsesionó a pesar de que ya se habían dado cuenta los alemanes de que no podría ser tomada. Las luchas en las calles de Stalingrado estaban desangrando al ejército alemán, aunado al hecho de que por medio de la Operación Urano, el Ejército Rojo, a través de un conglomerado de 1.000.000 de soldados por la pinza norte y 1.000.000 de soldados por la pinza sur, había logrado embolsar al sexto ejército alemán y al cuarto ejército blindado. De tal manera que Hitler, nuevamente oponiéndose a la opinión de sus generales, provocó la muerte del sexto ejército en este embolsamiento, mientras los generales, especialmente el general Paulus, destacado en la zona, le sugerían y le pedían por favor que diera permiso al sexto ejército para que evacuara la zona y retrocediera hacia el oeste. Hitler se empecinó en mantenerlo ahí. En caso de que el sexto ejército alemán cayera, esto fuera un ejemplo de sacrificio que son capaces de dar los soldados alemanes por su nación, por su pueblo, pero especialmente por su Führer, lo cual desde el punto de vista propagandístico hubiera estado magnífico, pero que fue al dar al traste una vez que el general Paulus se entregó al Ejército Rojo, rindiendo a los 90.000 hombres que les quedaban y que habían sufrido grandemente en este sitio. Esta situación desesperó y molestó tanto al Führer que terminaría provocando una serie de errores desde el punto de vista militares que le costarían a Alemania el haber perdido la Segunda Guerra Mundial, y de los cuales hablaremos de una forma mucho más detallada en los siguientes videos de este canal. Por el momento es todo lo que puedo mencionar. Hasta pronto.